Dios a través de nuestras ofrendas para colaborar en su obra es una manera más de adorar también al Señor. Yo voy a rogar que las hermanas que van a orar pidan especialmente para que haya provisión en todos los hogares. Amén. Para que no haya ningún hogar que no tenga provisión. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has provisto para cada una de nuestras necesidades. Señor, en esta mañana, Señor, queremos poner estas ofrendas delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor. No te ofrendamos, Señor, por codicia ni para que tú nos des más, Señor, sino porque estamos agradecidos, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has dado mucho, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Bendice, Señor, al dador alegre, bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno que tenemos un empleo, Señor, síguenos bendiciendo, y a cada una de las personas, Señor, que no tienen uno, que seas tú proveyéndole, Señor, de uno digno, Padre. Bendice, Señor, nuestros hogares, nuestras alacenas, Señor, que tú sigas, Señor, mostrándonos tu amor, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Padre. Ponemos, Señor, estas ofrendas delante de ti, Señor, y te agradecemos, Señor, por lo bueno, lo misericordioso, Señor, que tú nos hagas bien a nuestras vidas todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Muy bien, mientras que nuestras hermanas pasan a recoger la ofrenda, no sé si alguien nos visita por vez primera. Bueno, bienvenidos. Ojalá que se sientan a gusto aquí en este lugar. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Bienvenida. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Qué bueno. Estamos en un lugar de adoración a Dios. En un lugar donde, no sé si se puede regular el sonido porque veo como que tiene demasiados medios para que se oiga al revés, para que se oiga un poquito mejor. Estamos meditando en la palabra del Señor. Cada domingo que tengo la oportunidad de predicarles la palabra, yo lo estoy haciendo basándome en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y yo quiero invitarles en esta mañana a que abramos esa epístola por el capítulo 3, Filipenses, capítulo 3. No sé si los hermanos ya comenzaron a grabar. Sí. Ok, muy bien. No sea que se los olvide. Bien, Filipenses capítulo 3, vamos a ponernos de pie para leer los versículos del 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el apóstol Pablo ahí: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por habernos dejado esta palabra para que podamos meditarla. Queremos rogarte que tú nos ayudes a abrir nuestro corazón, que no haya estorbo, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro ser y allí haga aquello para lo cual tú la envías. Cambia lo que tengas que cambiar, Señor. Pon lo que tengas que poner, quita lo que debas quitar. Pero haz tu obra perfecta en nuestras vidas en esta mañana. Que salgamos de aquí no como entramos, sino con una vida renovada, con una vida transformada. Una vida llena de fe, de esperanza. Señor, llévate la gloria y la honra en todas las cosas, pues solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título del sermón de hoy es Abandona. Ese es el título, Abandona. Y yo quiero preguntarles en esta mañana,
¿Alguna vez has pensado en abandonar? ¿Abandonar el trabajo? ¿Abandonar una relación? ¿Abandonar una iglesia? ¿La misma fe? Este es el mensaje que al diablo le gusta repetir. Abandona. Abandona. No sigas. Abandona. No merece la pena. Abandona. ¿Para qué tanto esfuerzo? Abandona. No merece la pena. Abandona. Y muchas veces oímos ese mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Abandona. Si alguna vez has pensado en abandonar, este sermón es para ti. Y si nunca has pensado en abandonar, este sermón también es para ti, porque tarde o temprano lo vas a pensar. Por tanto, este sermón es para todos nosotros. Si alguna vez escuchas esa voz, no están oyendo allí dentro, si alguna vez escuchas esa voz que te dice abandona, bueno, vas a tener que recordar el mensaje de hoy. Y escuchen bien, este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje de ánimo para todos los creyentes del mundo, para los que estamos aquí, para los que nos ven a través de las redes sociales. Pablo nos cuenta aquí su propio testimonio. Nos está hablando de su propia experiencia en el camino de la fe. Y él lo que hace es exhortarnos a proseguir, a no abandonar. Viendo las dificultades del camino, las que nos enfrentamos cada día, a veces son muchas, a veces son demasiadas. Viendo esas dificultades, somos tentados a abandonar. A veces nuestros propios fallos, las caídas de otros o las nuestras propias, nos transmiten ese mensaje, abandona. Somos tentados a la desesperación, al abandono. Pero esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Esa es la voluntad de otro, pero no la de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros prosigamos. Y de esto trata este mensaje. Las circunstancias lo que hacen es probar nuestra fe. Nada más y nada menos. Las circunstancias son pruebas que afrontamos. ¿Recuerdan la historia de Job? Él fue probado, ampliamente probado, terriblemente probado por circunstancias muy duras. Pero él fue aprobado. Fue probado y aprobó. ¿Qué harás tú cuando seas probado? ¿Aprobarás o cederás a la tentación de abandonar? Va a depender de tu actitud ante Dios y ante las propias circunstancias que te vas a encontrar a lo largo de la vida. Fíjense que aquí tenemos nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Quizás el cristiano más, yo diría que el mejor, el más completo que ha podido existir en la historia de la Iglesia. Después de una larga vida de consagración, de dedicación a la obra de Dios, al servicio de Dios y de la Iglesia. Cuando ya está próximo al final, apenas le quedaban 1 año y medio de vida. Y él era consciente de eso, él lo sabía, estaba preso en Roma. Y lo que estaba esperando era la ejecución, porque había sido sentenciado. Y al final de su vida, de una vida de dedicación a la obra de Dios, él mismo reconoce que aún no ha alcanzado la meta.
Comparando nosotros con Pablo diríamos, pues entonces nosotros, ¿para qué seguir, no? Abandonemos, ¿no? No, justamente lo que Pablo nos está diciendo es que aunque él reconoce que aún no lo ha alcanzado, que aún no ha llegado, él prosigue. Y con su ejemplo lo que quiere decirnos a nosotros es que nosotros también debemos proseguir, que no debemos darnos por vencidos, que debemos seguir, avanzar. Aquí no hablamos de la salvación, porque Pablo ya era salvo por fe en Jesús. Aquí de lo que estamos hablando es de permanecer con la mente puesta en la meta, en el trayecto final, en llegar a la perfección. Pablo concretamente, si tenemos en cuenta el contexto, en el versículo 10 nos dice que él está hablando de alcanzar el conocimiento pleno de Cristo y el poder de la resurrección. Pablo quería experimentar la resurrección como Cristo, como Cristo resucitó. Él está hablando de eso y él dice, aún no lo he alcanzado, pero prosigo. La perfección en la vida cristiana en realidad es un ejercicio de fe. Cada paso que damos en la vida es un ejercicio de fe. Es una prueba en la que nuestra fe es probada. Un continuo ejercicio. Yo les voy a hablar de 4 cositas sencillas que él hace y que debemos nosotros hacer. Lo primero es que él reconoce, y nosotros debemos reconocer lo que aún no hemos llegado. Aún no somos perfectos. Aún no hemos alcanzado la meta. Aún nos queda. Y esto nos tiene que ayudar a entender que no debemos ser tan críticos con los demás. Que nosotros mismos no hemos alcanzado todavía la meta. Reconozcámoslo. Aún no somos perfectos. Aún no hemos llegado. Pero Pablo no desmaya. Y nosotros no debemos desmayar. Aunque no lo hayamos alcanzado, si perseveramos en fe lo alcanzaremos. No abandones. No hay que darse por vencido. Hay 2 extremos que son erróneos. Por un lado hay quienes creen que ya han alcanzado la meta y se sienten superiores y no lo son. Se permiten criticar a todo el mundo y eso no está bien. Por eso somos llamados a amarnos, no a criticarnos. Estos que creen que ya han llegado a la perfección suelen bajar la guardia y al final caen y fracasan. Es como aquel que tras conquistar a su mujer, por ponerle un ejemplo, ¿no?, se relaja de tal modo que la desatiende y al final acaba perdiéndola porque otro la atiende. Si tú no la atiendes, otro la va a atender. En la vida cristiana pasa más o menos lo mismo. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que aún no lo hemos llegado a la meta. No podemos bajar la guardia, porque si bajas la guardia vendrá el enemigo y te tumbará y te hará retroceder. Es un error que cometen no solo los hombres al desatender a su esposa, también las mujeres a veces cometen ese error de desatender a sus esposos. Pero yo hablo de la vida cristiana. Hay quienes, pensando que no van a llegar a la meta, se dan por vencidos antes de tiempo y abandonan. El que abandona nunca llegará a la meta, porque abandonó. Por tanto, no podemos darnos por vencidos. Tenemos que seguir avanzando, prosiguiendo. Reconoce que aún no hemos llegado. Reconoce que por ti mismo no puedes, pero no estamos solos, contamos con la ayuda de Dios. ¿O no? No se nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos ayude. El Espíritu Santo no nos da la capacidad de vivir la vida cristiana
conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no le hacemos caso al Espíritu. Pero si seguimos las direcciones del Espíritu, ¿no alcanzaremos la victoria? Claro que sí. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Tienes que oír a Dios y obedecerlo. No desanimarte, no darte por vencido, no pensar que es demasiado difícil. Es imposible, no difícil, es imposible para nosotros si estuviéramos solos. Pero no lo estamos. Tenemos al Señor con nosotros. Él nos sostiene. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él nos hace levantar alas como las águilas. Él hace que podamos perseverar porque nos ayuda. Algunos creen que no merece la pena, pero sí merece la pena. Nadie podría conseguirlo solo, pero no estamos solos. Segundo punto, prosigue. Reconoce que no ha llegado a la meta, pero prosigue. Pablo prosigue, no se detiene. Y nosotros no debiéramos detenernos. A veces dejamos de orar. Y ese frenazo en tu vida cristiana, ese detenerte, te hace perder el avance. No te detengas. Pablo prosigue y no se detiene, ni quiere que ninguno de nosotros lo hagamos. Él está firme en su decisión de no desmayar. ¿Y saben por qué? Porque él tenía clara la meta. Él sabía lo que quería y luchaba por ello. Ahora yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en la vida? Como cristiano, como cristiana, ¿cuál es tu meta? Mientras que tú no definas cuál es tu meta en la vida, no la vas a alcanzar. Porque el que no sabe a dónde va, ¿cómo va a saber si ha llegado? Tenemos que definir cuál es nuestra meta. Si no, no vamos a saber si estamos en el camino correcto o en un camino equivocado. ¿Cuál es tu meta? Quizás comprometerte más con Dios, testificarle a algún familiar, dejar algún mal hábito, algún pecado, servir en algún ministerio, o quizás solo mantenerte firme, fiel hasta el fin. Repito, si no tienes una meta, nunca vas a llegar a ella. Estarás perdiendo el tiempo. ¿Cuál es tu meta? La meta de Pablo, como digo, era el pleno conocimiento de Cristo y experimentar el poder de la resurrección. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Él quería experimentarlo. Él tenía esperanza de que un día también Él resucitaría. Esa era su meta. Y aunque haya motivos para abandonar, porque a veces los hay muchos más motivos para proseguir. Ahora, la pregunta, ¿estamos andando en la dirección apropiada? ¿Estamos caminando hacia la meta? Porque sería terrible si todo el esfuerzo que estamos haciendo, en realidad, en vez de acercarnos a la meta, nos estuviera alejando de ella. Sería terrible, ¿no? Estoy convencido de que Dios ha dejado escritas estas palabras para que nosotros nos animemos a continuar, a proseguir en el camino correcto. A que no aflojemos la marcha, a que no pongamos la vista en las dificultades. ¿Recuerdan el caso de Pedro cuando estaba andando sobre las aguas para ir al Señor? ¿Qué le pasó? Se hundió. ¿Por qué? Porque miró el viento. No tuvo en cuenta, mientras estuvo mirando a Jesús, iba caminando sobre las aguas. Pero en el momento que miró la dificultad del viento y que estaba sobre el agua, se hundió.
No mire las circunstancias, mira a Jesús. Todos los cristianos debemos tener la meta del pleno conocimiento de Cristo y de llegar a la resurrección. Esa debe ser nuestra meta. Llegar un día en que cuando cerremos nuestros ojos aquí, los podamos abrir en la presencia de Dios. Pero para alcanzar esa meta no podemos darnos por vencidos. Debemos proseguir, aunque de momento no veamos resultados. Cuando el agricultor siembra la semilla, ¿inmediatamente recoge el fruto? No, ha de pasar tiempo. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos animan a seguir adelante en la fe, a no perderla, a no abandonar la fe, sino a perseverar en ella, firmes, porque la fe es lo que nos ayuda a llegar a la meta. Ahora, si queremos llegar a la meta, el tercer punto que Pablo nos dice aquí es que vas a tener que olvidar. Olvida. Olvidar puede ser en ocasiones traumático. Por ejemplo, cuando olvidas lo que no quieres olvidar. ¿A quién se le ha perdido la llave alguna vez? Te vuelves loco buscándola y vuelves la casa patas arriba y no encuentras la llave y a lo mejor la tienes en el bolsillo. Los enfermos de Alzheimer, es triste, es traumático ir perdiendo la memoria, saber que todos los momentos importantes de tu vida va a llegar un momento que no los vas a recordar. Terrible. Vas a olvidar a tus seres queridos. El otro día veía en un pequeño vídeo que me transmitieron en Facebook un momento en el que una chica que iba conduciendo estaba hablando con su mamá. La mamá con Alzheimer, y la mamá no sabía quién era la chica. Y ella empieza a hacerle preguntas hasta que la mamá tiene un momento de lucidez y la reconoce. Ah, tú eres mía. Es terrible perder la memoria de esa manera. Pero hay cosas que tenemos que olvidar, que nos tenemos que esforzar en olvidar. Porque si no las olvidamos, no nos van a permitir avanzar. Es necesario olvidar el pasado. Especialmente aquellas experiencias que nos hicieron mucho daño. Y que si no las superamos, si no las dejamos en el pasado y seguimos adelante con nuestra vida, no vamos a poder superar, no vamos a poder avanzar. El pasado pesa. Y el diablo lo sabe perfectamente, por eso de vez en cuando te lo recuerda. Hay personas que han sido abusadas y que esa experiencia traumática no les permite libertad para poder avanzar. Y siempre están sufriendo por aquello que pasó. Tienes que seguir adelante. Tienes que dejar el pasado en el pasado. Tienes que avanzar. Hay cristianos que cayeron en pecados terribles. Y el sentimiento de culpabilidad no les deja avanzar. Y aun cuando saben que Cristo murió por ese pecado, se siguen sintiendo mal. Y el diablo se lo recuerda para machacarlo, para robarle la fuerza, para quitarle las ganas de seguir luchando, para aplastarlo, para que abandone. Abandona, le dice. El apóstol Pablo tenía un oscuro pasado. El apóstol Pablo había sido un fanático religioso a tal extremo que se había convertido en un asesino. Consintió en la muerte de un hombre inocente, cuyo único delito fue creer en Cristo como su Señor y su Salvador personal. Y Pablo estaba allí y consintió en la muerte de aquel inocente.
Y él iba de ciudad en ciudad persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, llevándolos a la tortura. Y saben, ese pensamiento en Pablo fue algo que el diablo usó continuamente en su vida. Y él no olvidó jamás que había sido un perseguidor de la iglesia. Y de hecho, en Hechos, en Filipenses, en Timoteo, él está recordando continuamente que él fue un perseguidor de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Él no permitió que ese pasado, por doloroso que fuera, le frenara en su avance, le frenara en su propósito de continuar hasta conseguir la meta. Él quiso seguir adelante. Y nos está diciendo que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Olvida el pasado, sigue adelante, prosigue a la meta. Y es necesario que hagamos eso. ¿Saben? Ningún fracaso es definitivo hasta que tú abandonas la lucha. Mientras estás en la carrera, hay esperanza de llegar a la meta. Mientras que estás en el ring, hay la posibilidad de asestar un golpe al enemigo y tumbarlo. Pero si abandonas, no conseguirás la victoria. Pablo en su propio testimonio nos anima a continuar, a no abandonar. Y nos dice dos cosas. Pablo nos está diciendo en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y nos dice también otra cosa. Cuando Pablo nos está diciendo esto de que tenemos que olvidar el pasado y seguir adelante, nos lleva a la reflexión de que cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, quizás sea que momento de que tú le recuerdes a él su futuro. Porque él, en el futuro, muy próximo, él va a ser atormentado por toda la eternidad en el lago de fuego. Así que si él viene a molestarte con tu pasado, moléstale tú a él con su futuro. Algunos continúan con remordimientos del pasado, arrastrando una pesada carga que no les permite avanzar. Suelta esas cargas en Dios. Descansa en Cristo. Él murió por todos nuestros pecados. Y Él nos da la fuerza necesaria para superar cualquier trauma que hayamos sufrido. ¿Saben cuándo sabemos que hemos superado los traumas? Cuando podemos pensar en ellos sin que nos frenen, sin que nos impida seguir avanzando. Último punto. Extiéndete, dice Pablo. Yo no sé si ustedes han visto las carreras de atletismo. Las carreras cuando están corriendo y van llegando a la meta, ¿qué hacen? Se extienden hacia adelante, ¿cierto? ¿Han visto ese gesto de extenderse para llegar antes a la meta, para tocar la meta antes que otro? Es lo que Pablo nos está diciendo, extiéndete. A eso se refiere Pablo con este esfuerzo, alcanza la meta. Haz tu mejor esfuerzo, tu mayor esfuerzo. No le hagas caso al enemigo que trata de decirte, abandona, abandona. No, Pablo te dice, extiéndete, sigue, avanza, prosigue. Olvida el pasado, sigue adelante, extiéndete hacia adelante. Llega a la meta. Porque si tú miras hacia detrás, lo más probable es que te caigas. ¿Han tratado de correr mirando hacia detrás? Ahí en los vídeos esos de risa, en los vídeos de primera, hay muchísimos que se ven, ¿no? Cuando van corriendo y miran para atrás, ¡pum!, y se cayeron. El Señor no quiere que tú te caigas. El Señor quiere que sigas mirando para adelante. Ahora, esta es la voluntad de Dios. La voluntad del enemigo es abandona. 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 La voluntad de Dios es no lo hagas. No lo hagas. No abandones. Prosigue. Olvida el pasado. Extiéndete hacia adelante. Sigue. Prosigue.
Quizás no lo hayas alcanzado aún, pero si perseveras, lo lograrás. Si no te rindes, llegarás a la meta. Y ahora llega la hora de preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que haremos? ¿Olvidaremos el pasado? ¿O seguiremos dándole vuelta, vuelta y vuelta y más vuelta? Entreteniéndonos en lo que ya, ¿cómo dice el refrán? Dice que agua pasada no mueve molino, ¿no? ¿De qué sirve darle vueltas y vueltas a algo que ya tú no puedes cambiar? No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar tu presente y tu futuro. Olvida el pasado, extiéndete hacia adelante. ¿Te extenderás a la meta o vas a dejar perder el premio? ¿Abandonarás o continuarás en la lucha? Cada uno de nosotros en esta mañana tenemos que tomar una determinación. ¿Saben que en la meta hay un premio? El premio es para los que llegan a la meta, no es para los que abandonan. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escúchenme bien, es un premio que merece la pena. Leyendo el blog del hermano Esteban Cuaresma, un hermano madrileño, él tiene un blog donde él escribe reflexiones. Y él decía, hablando del cielo, ¿merece la pena ir al cielo? Y él comentaba en esa reflexión que no sabemos muchas cosas del cielo, pero lo poco que sabemos, por lo poco que sabemos que merece la pena. ¿Sí o sí? Vivir en un nuevo cielo, en una nueva tierra donde ya no hay clamor, ni dolor, ni muerte, ni pecado, ni traumas. ¿Merece la pena? Ese es el premio que nos está esperando en la meta. ¿Quieres alcanzarlo? No puedes abandonar. Si quieres alcanzarlo, tienes que perseverar. No puedes permitir que nada ni nadie te robe las fuerzas para seguir adelante. No puedes permitir que nadie te desvíe del camino para conseguir llegar a la meta. Hoy es día de comunión. Y tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Tenemos comunión con Dios? ¿Nuestra comunión con Dios es una buena comunión? ¿O hay cosas en nuestra vida que nos está estorbando a la perfecta comunión con Dios? ¿Y con los hermanos? ¿Nos llevamos bien con los hermanos? ¿O hay problemas que nos impiden la perfecta comunión con los hermanos? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que tomarnos tiempo para la reflexión. Reconocer que no hemos llegado a la meta. Proseguir, no darnos por vencido. Olvidar lo que tengamos que olvidar y extendernos hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo único que debes abandonar es la idea de abandonar. Por mucho que escuches en tu mente y en tu corazón, abandona. Abandona. Lo único que tienes que abandonar es esa idea de abandonar. Sigue, prosigue. No le hagas caso al enemigo, hazle caso al Señor. El Señor no quiere que tú te des por vencido. Quiere que seas un vencedor. Quiere que llegue a la meta. Que alcances el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que nos ayude en esta mañana a reflexionar sobre esto que Dios nos ha dicho. No abandones. Lucha. Prosigue. Oremos al Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Que nos ayude a ponerla por obra. Hagamos una reflexión, porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que debemos examinarnos a nosotros mismos. Porque vamos a participar de la comunión y debemos hacerlo con un corazón limpio. Al acercarnos a la mesa del Señor, tenemos que hacerlo con un corazón puro. Si hay algo que no está bien en tu corazón, ahí donde está, cierra tus ojos, ora al Señor y dile: Señor, perdóname por esto. Y si tienes problema con algún hermano, comprométete en esta mañana con el Señor en solucionarlo. Pero ven y participa de la comunión en esta mañana, porque es el deseo de Dios, que tengamos una perfecta comunión con Él y los unos con los otros. Oremos, hermanos. Gloria a Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aleluya. En otro lugar dice la palabra: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, Dios los volverá blancos como la nieve. Venid ahora y estemos a cuenta, dice el Señor. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a darnos la libertad plena. Ahí donde estás, ora al Señor. Él está aquí, Él te va a escuchar. Sea que ores en voz alta o sea que ores para ti y para Él, Él te va a escuchar. De todas formas, Él sabe lo que pensamos antes de que lo pensemos. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a pedir que Montaña pase por aquí, por favor. Nuestra hermana Ana Ruth también. Vamos a orar por el pan y por el vino. Y
Esta comunión, a esta comunión están invitados todos aquellos que tienen comunión con Dios y con los demás. Si tú tienes fe en Dios y crees que es el sacrificio de Cristo lo que te limpia de todo pecado, si no confías en ti mismo sino en Él, entonces tú puedes participar de la comunión. Si tú crees que entrarás en el cielo porque eres bueno, no participes de esta comunión porque tú no eres un verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es el que confía en sí mismo, sino el que confía en Dios, en la obra que Él ha hecho en la cruz en nuestro favor. Por tanto, vamos a orar por el pan y por el vino. Y después las hermanas van a pasar a repartirlo. Mientras tanto, si alguno tiene una palabra para compartir con la iglesia, si alguien quiere dirigirse a la congregación con una palabra de ánimo, de consuelo, de exhortación, puede venir aquí y transmitirla, mientras que las hermanas están repartiendo la comunión. Pero ahora vamos a orar al Señor, por el pan y por el vino. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por ese sacrificio que hiciste un día por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese cuerpo inmolado por nuestros pecados, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas grandemente este pan, Señor. Gracias porque tú estás aquí en esta mañana con nosotros y gracias por darnos la oportunidad de participar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias también, Señor, por tu sangre. Gracias por el sacrificio. Gracias por permitirnos participar de él, Señor, de esta comunión contigo y con mis hermanos, Dios. Gracias por haberlo hecho. Gracias porque sabías que no éramos capaces nosotros. Gracias por ponerte, Dios, en nuestro lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mientras nuestras hermanas pasan a repartir el pan y el vino, si hay alguien que quiere compartir una palabra con la congregación. ¿No? Entonces quiero compartirla yo. Decirles, hermanos, estamos como en una competición. La vida cristiana es como una competición, pero no una competición donde luchamos los unos contra los otros, sino contra las circunstancias, contra las cosas que vienen a nuestra vida. Tenemos que llegar a la meta. Pero no hay mejor gesto. No hay gesto que demuestre mejor el amor al prójimo que cuando un corredor al lado tuya cae, tú te paras, lo recoges y lo ayudas a continuar adelante. En las competiciones en el mundo, cuando uno cae, el otro se alegra y sigue corriendo para llegar antes. Pero repito, esto no es una competición entre nosotros. Es una competición contra las circunstancias, contra el mundo, contra nosotros mismos. Tenemos que batallar contra todo aquello que nos trata de apartar de la voluntad de Dios. Tenemos que animarnos los unos a los otros, exhortarnos, animarnos, edificarnos, ayudarnos. Porque no somos enemigos, somos hermanos, miembros de una misma familia, tenemos un mismo Padre celestial. Cristo murió por todos nosotros, para que ninguno de nosotros nos perdiésemos. La palabra de Dios, yo te invito a que un día tomes la Biblia en tus manos y busques en una concordancia todas las veces que aparece la frase unos a otros, unos por otros. Y vas a encontrar multitud de frases en los que se nos anima, se nos exhorta a ayudarnos, a alentarnos, a animarnos, a amarnos los unos a los otros. Una de las profecías que anuncia el fin del mundo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría.
Y cuando miramos a nuestro alrededor vemos un mundo sin amor. Cada vez hay menos amor en el mundo. Pero nosotros hemos sido amados por Dios sin merecerlo. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que mereciera el amor de Dios? Ninguno de nosotros lo merecíamos, pero hemos sido amados de tal manera que Dios envió a su propio Hijo por nosotros. Nos amó con un amor tan perfecto, un amor tan incondicional, un amor tan grande, que tenemos amor para dar y regalar. Pero a veces el amor brilla por su ausencia. Y en vez de amor, reflejamos actitudes carnales, egoísmo, envidias, celos, contiendas, iras. Y el amor. Y ese amor tan grande con el que hemos sido amados. Se nos ha dado tanto amor que debiéramos llenar todo nuestro entorno de ese amor. Amar a nuestra familia y ocuparnos y preocuparnos de ellos. Amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros compañeros de trabajo. Amar a aquellos incluso que no lo merecen. Porque nosotros fuimos amados sin merecerlo. Y ese mismo amor con que se nos ha amado, nosotros debiéramos ser capaces de amar. Queremos un mundo mejor, pero no hacemos nada por ello. Queremos un mundo mejor, una iglesia mejor, pero lo que hacemos no ayuda. La palabra de Dios nos exhorta a que quitemos de nuestra vida todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Quítense de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Quítense de vosotros todas esas cosas. Pues son pecados de la carne. Llenen vuestras vidas de los frutos del Espíritu, del amor, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la templanza. Olvida el pasado. Olvida lo que hiciste de ayer para atrás, de esta mañana para atrás. Pero, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Eso es lo importante. Lo que Dios te está diciendo en esta mañana es: prosigue. Si andas en la carne, tarde o temprano vas a abandonar. Pero cuando andas en el Espíritu, no quieres abandonar por nada del mundo. Yo les animo, hermanos. Hemos sido amados con un amor demasiado grande. Un amor demasiado perfecto. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da. En esta mañana, Dios nos está dando una nueva oportunidad de rectificar nuestro camino, de hacer las cosas mejor. De poner en orden nuestra escala de prioridades. De ajustar nuestros valores a los valores del reino de Dios. Es una oportunidad. Dios nos llama en esta mañana a su mesa
para que partamos este pan y este vino, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor, que fueron sacrificados para el perdón de nuestros pecados, para que ya no andemos en el pecado, sino en una vida nueva. De modo que, conforme a lo que hemos leído en las Escrituras, tomamos este pan, símbolo del cuerpo de Cristo, dando gracias al Señor por ese sacrificio, mediante el cual nuestros pecados fueron perdonados. Participemos de Él. Bendito sea, Señor. De igual modo, participamos de este vino que es símbolo de la sangre de Cristo, que fue vertida sobre la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Participemos con gratitud, hermanos. Me gustaría que 2 o 3 personas, oraciones muy breves, pero de gratitud a Dios por su inmenso amor. Oren, hermanos, denle gracias a Dios por habernos amado como lo ha hecho. Sí, Señor. Amén. Amén.